пошли, пошли, пошли! We need to fight in a modern-day war for Ukraine and for Russia as well. Путинская власть, кремлевский режим, он устраивает геноцид славянских народов. We operate on Russian soil as we want. Balas, estallidos y mucha muerte riegan con sangre la tierra ucraniana. En esta guerra sin cuartel, los soldados se enfrentan con brutalidad en el campo de batalla. Cada fuerza defiende su patria hasta el final. Sin embargo, en medio del avance ruso, algo paraliza de inmediato a los soldados. En el bando rival se encuentran sus propios compatriotas, pero llevando en alto la bandera de Ucrania. Ciudadanos rusos y desertores del ejército de Putin luchan con fervor en lo que consideran una misión, no solo para salvar al país invadido, sino también para liberar a Rusia de un gobierno que consideran corrupto y opresivo. Незамедлительно. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда. Estos combatientes, en un acto de rebelión, han elegido la traición ante los ojos de su patria. Pero la libertad para sus conciencias. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, desvelaremos el corazón de estos soldados para descubrir qué los empuja a tomar la decisión más peligrosa de sus vidas, arriesgándose no solo a enfrentar a su país, sino a combatir contra aquellos a los que alguna vez llamaron camaradas. Durante la brutal guerra en Ucrania, se formaron diferentes tropas que han captado la atención del mundo por representar algo aparentemente paradójico. Rusos que, en lugar de combatir del lado de su país, se han alineado con el ejército de Kiev en la lucha contra el régimen de Vladimir Putin. El Cuerpo de Voluntarios y la Legión de la Libertad representan este movimiento que crece día a día. Estos grupos están conformados por ciudadanos rusos que han adoptado Ucrania como su hogar y están dispuestos a defenderlo ante cualquier amenaza. Pero también por soldados del Kremlin capturados, que se encontraron ante una nueva perspectiva de la guerra. La motivación principal de estos combatientes es la profunda convicción de que Putin ha traicionado a su nación y ha llevado a Rusia hacia una dictadura. Estos grupos identificados con el nacionalismo extremo han declarado que su lucha no solo es por la libertad de Ucrania, sino también por el fin del régimen autoritario de Putin. Para muchos, la guerra es solo una extensión del control tiránico que el Kremlin ha ejercido durante años, tanto en su política interna como externa. Consider myself a Russian nationalist and a big patriot. Well, the thing is, Putin's regime privatized the term patriot and nationalist. So if you are pro-Putin, if you are pro his regency policy, if you like everything he does, then you're allowed to have the title of a patriot. If you don't like what he does, or somehow don't comply, then you're stripped of a privilege of calling yourself a Russian patriot. Estos militares, quienes al principio combatían bajo las órdenes de Putin, enfrentaron una difícil decisión: luchar contra sus compatriotas o continuar en una guerra que, para ellos, no tiene justificación alguna. Después de experimentar en carne propia la brutalidad, la corrupción y el desamparo dentro del ejército ruso, decidieron cambiar de bando. Ahora, emplean su entrenamiento y conocimiento militar para apoyar activamente las operaciones ucranianas. Desde el frente, realizan misiones de sabotaje, asaltos a posiciones rusas y reconocimientos estratégicos que le permiten a las fuerzas de Kiev anticiparse a los movimientos del enemigo. Sin embargo, no están solos en esta nueva lucha. Junto a ellos, otros grupos de disidentes rusos, civiles exiliados y antiguos prisioneros de guerra han tomado una posición firme en contra del régimen, hallando en la resistencia ucraniana una causa común. Unidos por el mismo rechazo a la opresión y a la guerra, todos ellos ahora combaten codo a codo en el lado opuesto de la batalla, buscando justicia y una oportunidad para redimir sus propias vidas. La Legión de la Libertad está conformada por unos 500 hombres que, aunque provienen del ejército,
sienten una responsabilidad moral de luchar contra el sistema que los envió a una guerra que muchos no apoyan. Estos desertores ya no ven en su ejército una fuerza protectora de su patria, sino una herramienta de opresión utilizada por Putin para mantener su poder. На территории РФ и жить со своими взглядами почти невозможно. То есть государство, правительство давят на таких людей, как я, с такими взглядами, как я, которые хотят свободы. То есть там, не дают дышать. Поэтому пришлось взять в руки оружие и отбиваться. Los soldados que forman parte de la Legión han pasado por experiencias traumáticas en el campo de batalla, las cuales han sido un catalizador para su decisión de abandonar el ejército. Muchos de ellos cuentan historias de una desorganización profunda que comenzaba desde los altos mandos, quienes no solo eran incapaces de coordinar las operaciones básicas, sino que también ignoraban las necesidades más urgentes de sus propios soldados. La falta de suministros vitales, como municiones, alimentos y equipo médico, ocasionaba pérdidas de vidas que podían haberse evitado, sembrando resentimiento y miedo entre los uniformados. Pero eso no era todo. El abuso dentro de las filas rusas era constante y brutal. Soldados de menor rango eran frecuentemente objeto de maltratos y sometidos a castigos y humillaciones que desgastaban aún más su resistencia psicológica. La combinación de estas experiencias y la propaganda rusa que ha distorsionado la realidad de la guerra los ha llevado a cuestionar seriamente su lealtad a la madre patria. Podría parecer contradictorio que rusos se enfrenten contra rusos en una guerra de esta magnitud, pero para estos voluntarios y desertores, su lucha no es contra su país, sino contra Putin. No se ven a sí mismos como traidores, sino como patriotas que están tomando la única vía posible para salvar a su nación. De acuerdo con las entrevistas y declaraciones públicas, los miembros del Cuerpo de Voluntarios y la Legión Libertad de Rusia están convencidos de que al luchar contra el ejército, en realidad están luchando por el futuro de su nación. I'm absolutely sure that Putin's regime is anti-Russian, is anti-national. So for Russian nationalists fighting for Russia, regardless, against Putin, against, I don't know, Western degeneracy, against aliens, it's fine. It's normal, it's how it should be. Estos soldados no tienen ningún amor por el gobierno de su país, ni por sus líderes militares. Al contrario, muchos de ellos están impulsados por un odio profundo hacia Putin y su círculo de poder. Para estos hombres, el combate en Ucrania es una forma de resistir la tiranía y de inspirar a otros rusos a levantarse en contra del régimen actual. No se consideran traidores, sino soldados de la libertad. Según sus declaraciones, la única forma en que Rusia puede liberarse de las garras del putinismo es destruyendo desde dentro el sistema que ha causado tanto sufrimiento a su propia gente y a los países vecinos. Русский режим, он устраивает геноцид славянских народов, русских и украинцев. Что еще можно сказать? Путин мало того, что ненавидит все русское, так он еще ненавидит своих соседей, тех, кто живут рядом с ним. Vladimir Putin, quien ha sido alabado por algunos sectores de la sociedad rusa como un defensor de los valores tradicionales y la fortaleza nacional, es visto por estos combatientes como una amenaza existencial para Rusia. Si bien muchos pueden oponerse a la deserción de estos soldados, estar en el campo de batalla no es para cualquiera, y menos aún si se pelea por una causa que no los identifica. Al final del día, los uniformes de estos soldados terminaban cubiertos de sangre y muerte. Mientras el frío viento se llevaba las últimas palabras de los jóvenes que nunca habían comprendido por qué luchaban. Las pérdidas de estos compatriotas despertaban en ellos una mezcla de rabia, tristeza y resignación. Una herida silenciosa que alimentaba el conflicto interno de traicionar a su patria. No por odio, sino por un compromiso con la justicia. Bajo el liderazgo de Putin, el país se ha convertido en un estado policial que oprime a sus ciudadanos, silencia a quienes no están de acuerdo y envía a sus hombres a luchar guerras ilegítimas para distraer a la población de los problemas internos.
En medio del caos y la destrucción del campo de batalla, sale a la luz lo peor de la humanidad. Cada disparo intensifica el odio que muchos de estos soldados rusos sienten hacia el régimen que los abandonó. Las cicatrices de la traición y el dolor que han vivido alimentan su deseo de cambio, y en la causa ucraniana ven la oportunidad de redimirse y cobrar venganza. Para ellos, esta batalla es solo el primer paso en una guerra más grande, una cruzada personal para derrocar a Putin. Si bien el combate en Ucrania es brutal para todos los involucrados, para los desertores rusos tiene una carga adicional. Estos soldados no solo están enfrentando a un enemigo formidable, sino que también están luchando con quienes fueron sus compañeros de armas en el pasado, y lo hacen en su propio territorio. We operate on Russian soil as we want, and during those operations, we can only rely on Soviet systems, weapon systems. Of course, we have now already trophies, military trophies of our own, and well, it shouldn't surprise you that we get NATO weapon systems from Russians because they managed to capture all of those in Bakhmut fights, for instance. So there's things we're kind of like recapturing. Los fusiles, las ametralladoras y otro equipamiento vital que logran recuperar les permiten reabastecerse en el mismo frente y continuar defendiendo sus posiciones. Incluso la captura de proyectiles y municiones resulta esencial, convirtiéndose en una fuente insustituible de supervivencia. Además, conocer el armamento del enemigo y utilizarlo en su contra crea una ventaja táctica, ya que el mismo poder de fuego contribuye a la resistencia. Las condiciones en el frente no son solo extremas, sino que rozan lo inhumano. Los que se alistan en las filas del Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad de Rusia enfrentan no solo a un ejército numeroso, sino a un enemigo que cuenta con una maquinaria de guerra despiadada. Cada enfrentamiento es una danza macabra de supervivencia, donde el retumbar constante de la artillería pesada y los ataques aéreos dejan tras de sí un paisaje de desolación. Los soldados no solo luchan contra un rival formidable, sino contra la fatiga, el miedo constante y la visión abrumadora de la muerte que acecha en cada sombra. Los desertores rusos que se han unido a la Legión hablan de una brutalidad que jamás imaginaron. La violencia se despliega con una ferocidad que desafía cualquier expectativa. Cuerpos desmembrados por las explosiones, ciudades enteras reducidas a escombros y un ciclo interminable de destrucción que devora todo lo que tiene enfrente. Cada paso en este campo de batalla es un recordatorio de que la vida pende de un hilo. La guerra no perdona, y la muerte, siempre acechante, no discrimina entre el experimentado y el novato, entre el patriota y el traidor. Estos soldados conocen bien el entrenamiento físico y psicológico de los rusos, por lo que se preparan para atacar sus debilidades y superar sus fortalezas. Si bien en el campo de batalla pueden parecer iguales, las motivaciones de su lucha son totalmente opuestas. La habilidad de estos desertores para anticipar y contrarrestar tácticas se convierte en una ventaja decisiva, lo que les permite no solo sobrevivir, sino ganar terreno, y en muchos casos, causar fuertes pérdidas en las filas rusas. El proceso por el cual estos soldados deciden enfrentar a los hombres del Kremlin es complejo, pero se centra en un sentimiento creciente de decepción con su propio ejército. Estos uniformados han visto en primera fila la corrupción, la desorganización y el trato inhumano dentro de las fuerzas rusas. Debido a esto, se han rebelado contra el destino impuesto por su lugar de nacimiento, elevándose como símbolos de una lucha mayor, una que trasciende la política y el patriotismo. Con esto, no solo buscan liberar a Ucrania de las garras de la tiranía, sino también desafiar a un gobierno que los traicionó. Y así, mientras el humo de la guerra oscurece el horizonte, su compromiso con la libertad brilla más intensamente que cualquier bandera, más fuerte que cualquier ejército y más duradero que cualquier gobierno que intente someterlos. Мы должны были показать, и мы это сделали,
тем, кто не поддерживает режим, их на самом деле больше, чем привыкли думать в Украине и в странах Запада, тем людям, что сопротивление возможно и что его масштабы растут. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más sobre las sangrientas batallas en Ucrania, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.